Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Nuevamente en este espacio de la Universidad USEMPER. El día de ayer también tuvimos un tema interesante en la materia y hoy tenemos un gran invitado. Ya está presente el juez Héctor González Estrada. Bienvenido, juez. Es un gusto y realmente para nosotros un placer acompañarnos en esta tarde. Me comentan que no se escucha, ¿alguien más me escucha bien? Te escucha muy bien, muchas Sí, gracias. creo que sí. Perfecto, gracias. Bien, bien, bien. Perfecto, muy bien. Bueno, súper. Recuerden que nosotros en nuestro canal de YouTube estamos cargando todos estos videos, así que Pris, te pedimos por favor que des inicio nuevamente a la grabación para que a partir de ahorita puedan visualizar todos los demás nuestros webinars. Muy bien, pues nuevamente es un gusto tenerlos. Les presento el juez de enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México, Héctor González Estrada, nos acompaña con el tema Grupos etarios y medidas cautelares en la justicia para adolescentes, un análisis de la exigencia de especialización jurídica. Muy bien. Juez Héctor, es toda suya la sesión. Aquí nos acompañan ya varios que se han estado uniendo. Tenemos un chat para preguntas y respuestas. Les pedimos que no enciendan su micrófono hasta que por favor por chat nos lo soliciten y yo les daré el acceso. Estaré mediando un poco esta parte del webinar y bueno, Pri, si nos permites ya dejar de compartir pantalla para que podamos ver ahora sí al juez Estrada y le demos entrada a este grandioso webinar. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, juez? Un Hola, ¿qué gusto. tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, Pues vamos a muy bien. arrancarnos, juez. Bien, muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Realmente me siento agradecido por la Universidad USEMPER que me distingue con la invitación para participar con ustedes y hablar sobre un tema que, bueno, a mí me parece apasionante, de suma importancia, en razón de que se trata de los adolescentes. Los adolescentes es una etapa de la vida, muchos la denominan como la crucial para el futuro de una persona adolescente. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando viene muchas veces el desequilibrio de ideas, la adquisición de valores, la adquisición de nuevos conocimientos. Y bueno, estamos en la etapa, muchos también la califican como la más difícil del ser humano. Bien, aquí, ¿qué tiene que ver ello? Bien, el tema que me convocan es para hablar precisamente sobre las medidas cautelares y los grupos etarios. Son dos temas que están íntimamente relacionados. Primeramente, tendremos que ver qué es un grupo etario para quienes no están avesados en la materia. Pues un grupo etario es como lo denomina. Juez Héctor, se desactivó su micrófono. A ver si ahí sí me escuchan. Perfecto, adelante, gracias. Ah, no me habían escuchado nada, ¿o sí? Pues yo para repetir. ¿Todo bien? Perfecto, todo bien Bien. antes. Bien, entonces, grupos etarios no es una creación de la ley nacional, sino que es un grupo etario que surge a raíz de la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en mayo del año 2000. En esa ley se establece en su artículo segundo que para efectos de esta ley se entenderá como niñas y niños a todas las personas de hasta 12 años incumplidos, que quiere decir que todavía no los cumplen, y como adolescente a todas las personas de 12 años cumplidos y hasta 18 incompletos. Entonces, ese es el margen de edad que vamos a atender el día de hoy. Esta ley posteriormente es sustituida en el año 2014 por lo que se llama ahora la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo quinto nos distingue que un niño, una niña y un adolescente, que es en los mismos parámetros que los que le he mencionado. También nos distingue ese artículo que para efectos internacionales se entiende como niño a toda persona menor de 18 años de edad. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado.
porque puede haber una confusión ahí. Niño es toda persona, niña o niño, persona menor de 12 años para el punto de vista de la ley nacional. Adolescente, persona de 12 años cumplidos y hasta antes de que cumpla 18. Pero para la norma internacional, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se entiende como niño a toda persona menor de 18 años. O sea, queda claro, en ámbito internacional, menor de 18 es niño o niña, para ámbito nacional, niña y niño, menor de 12 años, adolescente mayor de 12 y menor de 18. Bien, entonces, sobre este campo de lo que es la adolescencia, hay una subdivisión, que esto ya nos los plantea precisamente el artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley nos señala ahí qué se entiende por niña, niño y por adolescentes, y nos distingue, en 3 grupos etarios. Los grupos etarios que maneja ese artículo 5 los define de la siguiente forma, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, dice, para la aplicación de esta ley y se distinguirán los grupos etarios 1, 2 y 3. El grupo etario 1, personas de 12 a menos de 14 años de edad, es decir, 12 años cumplidos y menos de 14 años. Grupo etario 2, personas de 14 años cumplidos, y menos de 16. Y el grupo etario 3, a las personas que son de 16 años cumplidos y menos de 18. ¿En qué se tiene que ver eso? De que aquí esta es una clasificación que aparentemente no podría dar un gran detalle ahí al principio ese legislador, pero esto tiene que ver con la consecuencia de su conducta. Recordemos que esta ley se aplica a todas las personas adolescentes que están relacionadas con un hecho de carácter ilícito, es decir, personas mayores de 12 y menores de 18 años de edad al momento del hecho, se tendrá que analizar en qué grupo estaban. El grupo etario 1, grupo etario 2 o grupo etario 3. ¿Y por qué digo que se tiene que ver de acuerdo a la consecuencia? Pues bien, porque en función del hecho ilícito que se les atribuya y la edad que tenga, es la respuesta del Estado para ver si se le tiene que seguir el proceso estando privados de su libertad o estando en libertad, en alguna medida cautelar en libertad. De ahí que es de alta importancia conocer los grupos etarios. A una persona que es del grupo etario 1, nunca se le puede privar de la libertad. ¿Y por qué nunca? Porque el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece que el internamiento solamente se aplicará a personas mayores de 14 años de edad. Son niños, adolescentes de 14 años, un día, a ellos ya hay probabilidades de que se les imponga, se les vincula a un proceso, se les imponga una medida en internamiento preventivo. Oiga, y si no es la medida de medida cautelar, vamos a pensar que resulta responsable del delito ya en el juicio que se le llevó, entonces, ¿qué medida de sanción pudiera alcanzar? Bueno, pudiera alcanzar solamente medidas en libertad. La consecuencia de una conducta que haya cometido por una adolescente del grupo etario 1, nunca se le puede privar de la libertad y solamente la respuesta sería una medida en libertad y que no sea mayor de 1 año. Entonces, vamos viendo cómo efectivamente esa clasificación de grupos etarios tiene una consecuencia con el actuar. En cambio, en el grupo etario 2, las personas que son del grupo etario 2, de 14 años cumplidos y menos de 16, ahí ya hay probabilidades, y escuchen la palabra que utilizo, probabilidades, no como muchos abogados o muchas personas alejadas del derecho dicen, es que merece internamiento. No, el concepto cambia mucho. Uno es que es posibilidad y otra cosa es que merezca imperativamente. Entonces aquí a las personas de 14 años cumplidos y menos de 16 se les puede vincular a un proceso por el delito que hayan cometido o se les atribuya, mejor dicho, y que ese delito esté considerado en un artículo que se llama el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Si se dan esos dos supuestos, hay probabilidad de que se le pueda imponer un internamiento preventivo a ese adolescente o adolescente. Ahorita explico la conjugación. El grupo etario 3. El grupo etario 3 son las personas
mayores de 16 años de edad y menores de 18. Y ellos, en caso de estar relacionados con un delito de los que están considerados en el artículo 164 de la ley, hay probabilidades de ponerles un internamiento preventivo o definitivo. ¿En qué se distingue el grupo etario 2 y el grupo etario 3 de la respuesta del Estado? Eso se ve ya hasta la sanción en su caso. Si el responsable del hecho ilícito es del grupo etario 2 y el delito está considerado en el artículo 164, hay probabilidades como medida extrema de imponerle un internamiento definitivo. ¿Por cuánto tiempo? Por un máximo de 3 años. Oiga, pero si no es del grupo etario 2, sino que es del grupo etario 3 y también el delito está considerado en el artículo 164, ¿cuánto pudiera ser de internamiento? Bueno, también como medida extrema, como última, hay que analizar primero medidas sin libertad, pero si no se puede, entonces la medida extrema sería un internamiento máximo de 5 años. Entonces, ahí vamos viendo ya cómo se distingue por qué el grupo etario 1 no puede internársele nunca, porque no tienen más de 14 años de edad, sino que tienen menos de 14. Grupo etario 2, el grupo etario 3, si ya tienen un delito señalado en el artículo 164, hay probabilidad de internarlos, solamente a que los del grupo etario 2 por 3 años máximo y los del grupo etario 3 por 5 años máximo. Ay, ¿de qué delitos depende eso? Bueno, depende precisamente de lo que dice el legislador en el artículo 145 en relación al 164. Nosotros normalmente decimos el 164 porque es donde están los delitos, pero el tema aquí es de que el 145 ya también nos tiene una relación directa con la medida sancionadora. Vean aquí el 145, lo que nos dice, reglas para la determinación de medidas de sanción. En ningún caso podrá imponerse medidas de sanción privativas de libertad a las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieron entre 12 años cumplidos y menos de 14 años de edad. Ojo, entonces yo creo que era más que claro. Menores de 14 años de edad nunca, por ningún motivo, va a ser privado de su libertad. Dice más adelante, la duración máxima de las medidas de sanción no privativas de libertad que se le podrá imponer en esos casos es de 1 año y solo podrá imponerse una medida de sanción. Entonces, una pregunta ahí que pudieran hacerme es, oiga, pero si este jovencito de 12 o de 13 años cometió un homicidio calificado, ¿no se le puede internar? No, nunca se le puede internar porque está la disposición aquí en el artículo 145, párrafo primero, en relación al artículo 18 constitucional, que en su párrafo sexto. Eso hay prohibición de internamiento. La respuesta debe ser medidas en libertad, una sola y no más de 1 año. El siguiente párrafo nos dice, para las personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieron entre 14 años y menos de 18 años, el juez podrá, fíjense el término que se utiliza el legislador, podrá imponer el cumplimiento de hasta 2 medidas de sanción para determinar el cumplimiento de medidas de sanción no privativas de la libertad y privativas de libertad de forma simultánea, alterna o sucesiva, siempre que sean compatibles y la duración conjunta de las mismas se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo. O sea, a ellos se les puede poner medidas en libertad, pero también nos dice el párrafo siguiente cómo va a ser la respuesta. Dice, las medidas privativas de libertad se utilizarán como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. O sea, ya cuando ya no hay otra solución, sí acudiremos al internamiento, sea preventivo o definitivo. Nos dice más adelante el siguiente párrafo. La duración máxima de las medidas de sanción que podrá imponer a la persona que al momento de la comisión de la conducta tuviera entre 14 años cumplidos y menos de 16 años será de 3 años. O sea, aquí hay que interpretar esto. Dice, será de 3 años, pero no está hablando desde antes. Dice, la duración máxima de la medida de sanción. ¿Eso qué quiere decir? Que como lo conocemos, el artículo 21 de la Constitución Política Federal faculta a las autoridades judiciales a que sean las que impongan las penas o medidas de seguridad. O sea, no hay otra autoridad, solamente jueces o magistrados podemos decidir qué medida de sanción se le va a imponer a una persona que infringió la norma y siempre y cuando en materia de adolescentes sean esos 2 supuestos, edad y delito. Yo voy a ir a los delitos. Nos dice el párrafo siguiente para el grupo etario 3. La duración máxima de las medidas de sanción que se podrá imponer a las personas adolescentes
que al momento de la comisión de la conducta tuviera entre 16 años y menos de 18 años, será de 5 años. ¿Sí? O sea, la duración máxima es de 5 años. No quiere decir que en todos los casos se le vaya a imponer a un adolescente 5 años, sino que ese es lo máximo. ¿Y cuál es lo mínimo? La ley no establece un mínimo, ni para el grupo etario 2 ni para el grupo etario 3. Entonces, ¿qué debe considerarse? Ah, bueno, aquí se hace una interpretación integral de la ley y también conjugado con lo que es la psicología y la pedagogía, se establece que para poder evaluar un avance psicológico o pedagógico, se requiere un seguimiento de 3 meses cuando menos. Además de que una de las medidas sancionadoras en libertad, la que es trabajo en favor de la comunidad, prevé que la duración mínima será de 3 meses. Luego entonces, en esa interpretación integral de la norma, podemos concluir que aquí el mínimo sería de 3 meses y el máximo de 5 años para el grupo etario 3. Para el grupo etario 2, mínimo 3 meses y máximo de 3 años. Ese mínimo no está normatizado, o sea, por eso hablo de una interpretación integral de la ley. Alguien si dijera, ¿y dónde dice el mínimo de internamiento? La ley no lo establece. Es una interpretación que les comento. Motivo de que se pueda inconformar a alguien con ese mínimo, desde luego que sí, a través de los medios de impugnación, los ordinarios o los extraordinarios. Perdón, bien. Bueno, ven importante lo que nos dice más adelante, lo que dice aquí este siguiente párrafo. Dice, las medidas de sanción privativas de libertad solo podrán imponerse por las conductas establecidas en el artículo 164 de esta ley. Por eso es importante conocer grupos etarios, conocer ese artículo 145, que se relaciona con el 164, al que voy a analizar después de esto, que también es de suma importancia. Párrafo siguiente. Para la tentativa punible, no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad. Mucho cuidado con ello, porque a veces lo queremos interpretar como se hace en materia de adultos. En materia de adultos hay delitos tentados que sí merecen una prisión, ya sea preventiva o definitiva. En cambio, en adolescentes hay prohibición que por un delito tentado se le pueda imponer a un adolescente, ya sea prisión preventiva o definitiva, como medida sancionadora. Entonces, es de mucho cuidado. Nos vamos al artículo 164 de la propia ley para poder entender en cuanto a qué delitos se les puede poner algún internamiento. Y ojo, no es de que se les deba, se les puede. Aquí el artículo 164 tiene una redacción, lo que está marcado con amarillo, que a mí en lo personal no me gusta, me parece que es una mala redacción del legislador, una forma incorrecta, y lo correcto es lo que dijo el artículo 145, pero veamos por qué digo que es incorrecto. Dice aquí, el internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes, y cuidado con lo que dice aquí, que al momento de habérseles comprobado la comisión del hecho señalado como delitos, se encuentren en el grupo etario 2 o 3. ¿Por qué digo que es incorrecta esta redacción? Porque simplemente lo que debemos atender, de acuerdo a la disposición constitucional, como nos dice el artículo 14, el ámbito de validez temporal y espacial de la norma penal es de que se debe atender al momento del hecho. A partir del momento que fue cometido el delito, se tiene que analizar qué ley o leyes son las que estaban vigentes, y esas leyes que estaban vigentes en ese momento son las que deben aplicarse al caso concreto. Luego entonces, no es cuando se les demuestre que sí cometió el delito, como lo estableció aquí el legislador, porque aquí dice que al momento de haberse descomprobado la comisión del hecho ilícito. Imaginemos solamente si un joven a los 17 años comete o se ve involucrado en un hecho de carácter ilícito y resulta que no lo logran detener, sino hasta cuando ya tiene, a virtud de una orden de aprehensión, hasta que ya tiene 18 o 19 años. Y después cuando se le lleva el proceso, que el artículo 117 de la ley establece que no puede ser más de 6 meses, vamos a pensar que ya tiene 19 años, 6 meses. Y en ese momento se le comprueba que cometió el delito. Si atendemos aquí a lo que dijo el legislador, pues veríamos que ya no pertenece la persona ni al grupo 2 ni al grupo etario 3. Ya pertenecería a otra clasificación que sería de adulto. Por eso es de que esta redacción no la comparto,
Por eso siempre hago ese análisis, y lo que sí es lo que dice el artículo 145, que es lo correcto. A quienes al momento de la comisión del hecho ilícito pertenezcan al grupo etario 1, 2 o 3. Eso es un breviario cultural. Bien, nos dice más adelante este artículo. Para los efectos de esta ley podrá ser aplicado el internamiento en los siguientes supuestos previstos en la legislación federal y a sus equivalentes en las entidades federativas. Y entonces nos da un catálogo de delitos, mezcla dos leyes que en su totalidad son aplicables, como es esta, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Estos delitos, como se llame, hay distintas formas de comisión de los secuestros: el secuestro express, el secuestro con fines sexuales, el secuestro para pedir rescate, el secuestro para causar daño a la persona, y cualquiera de las variantes del secuestro que estén consideradas en esta ley son motivo de los que se le puede imponer un internamiento a un adolescente, siempre y cuando el adolescente pertenezca al grupo etario 2 o grupo etario 3. Eso póngaselo muy en la mente. Solamente el grupo etario 2 o 3, y que el hecho ilícito se esté aquí en el artículo 174. Siguiente ley nos dice: los delitos de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia de las víctimas de esos delitos. Recordemos también que hay muchos delitos de trata de personas, no solamente para fines sexuales, sino también para fines laborales o de explotación. Entonces, de aquellos delitos, si se ve relacionado al adolescente y pertenece al grupo etario 2 o 3, hay probabilidad de ponerle un internamiento, ya sea preventivo o definitivo. Después nos dice ya en los siguientes incisos, pues ya delitos en concreto, como es el terrorismo, es la extorsión agravada, lo que es el delito contra la salud. No todos los delitos contra la salud, por si el de posesión simple no se le puede imponer internamiento, por eso no está dentro de estos artículos. Pero fuera así, lo que es proselitismo, lo que es traslado, transportación, la venta, compraventa, el suministro, aunque sea a título gratuito de algún tipo de sustancia tóxica que esté prohibida, entonces hay probabilidades de imponer internamiento. Posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas y o de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea. Cualquier tipo de arma de fuego es motivo de que pueda imponerse un internamiento a un adolescente, grupo etario 2 o grupo etario 3. No importa que sea una calibre 22 o una calibre 44 o una calibre 50, una cuerno de chivo, una K-47, cualquier tipo de arma, desde la más sencilla, la más simple, de aquellas que son en la forma de pluma y que tienen solamente para un disparo, que normalmente son calibre 22, por cualquier tipo de armas de esa naturaleza, se le puede imponer internamiento. Después nos dice también homicidio doloso, incluyendo con todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio, la violación sexual. La violación sexual se consideran pues todos los tipos de violación. A mí no me gusta llamarle violación normal, porque la del que tiene el artículo 174 del Código Penal, porque ningún delito es normal. Entonces aquí yo la denomino una violación genérica. ¿Y cuál es la violación genérica? La que contempla el artículo 174 del Código Penal, y que nos dice que al que le imponga la cópula por medio de la violencia a la persona de cualquier sexo, se le impondrá tal pena. Es el delito de violación, es decir, imponerle la cópula a una persona, ya sea por vía anal, vaginal o bucal, ya contra su voluntad, es una violación. Entonces, ese se llama una violación genérica. Pero también tenemos distintos tipos de violación: violación equiparada, en contra de persona menor de 18 años, o violación equiparada contra persona que no puede resistir el hecho porque no está en condiciones, por estar inconsciente, por estar sujetos de alguna droga, del alcohol, X, la violación entre parejas permanentes. Entonces, cualquier tipo de violación entra ahí en ese inciso. El otro inciso nos habla sobre las lesiones dolosas, pero no todas, solamente aquellas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente, ¿sí? Hay lesiones que sí ponen en peligro la vida, y bueno, pues se les puede poner internamiento, pero hay también lesiones que dejan incapacidad permanente, que puede ser de un ojo, cualquier órgano del cuerpo humano, un ojo, una pierna, un dedo, un brazo, a veces hasta un diente, que también es un órgano. Un diente es un órgano por sí solo. Bien, y por último, el robo cometido con violencia física.
No obstante que tenemos una variedad inmensa de tipos de robos, solamente el legislador aquí consideró a los que se cometan con violencia física. Oiga, pero si llegaron con arma de fuego y lo amagó, no lo golpearon, no hubo ninguna fuerza física, no, entonces no entra en ese robo. Pero ¿cómo si es más fuerte que aquel que le da una empellona a una persona para robarle su celular? Pues sí, pero el legislador no nos permitió que a los que utilicen violencia moral o violencia psicológica se les pueda internar, solamente a los que vengan con violencia física. Bien, entonces aquí veamos que yo le denomino a una clasificación que hago, aunque algunos otros, pues juzgadores o conocedores del derecho no comparten el punto de vista, pero sí yo hago mío las palabras. Es decir, que para poder internar, poner una medida ya sea preventiva o definitiva a un adolescente, se tienen que cumplir dos requisitos que le llamamos dos requisitos sine qua non. ¿Por qué sine qua non? Porque son obligatorios. Si no se dan los dos requisitos, no puedo pensar como juzgador o como defensor, inclusive o Ministerio Público, que se le puede imponer un internamiento a una persona adolescente. ¿Ves cuáles son esos requisitos? Bueno, primer requisito, como lo dijo, les comento que se establece en el artículo 18 constitucional, ¿sí? Que sean mayores de 14 años de edad y por la comisión de un delito. La ley ya nos dijo, el artículo 5, cuáles son los grupos etarios. Grupo etario 2 y 3, se les podrá imponer internamiento, sí, siempre y cuando el delito que se les atribuya está considerado en ese número clausus del artículo 164 de la ley. Bajo esos supuestos se puede pensar, porque aun y cuando pueda estar un adolescente del grupo etario 3 relacionado con un homicidio calificado, un homicidio doloso calificado desde luego, pues puedo pensar que no hay necesidad de ponerle internamiento. Oye, pero si la ley lo dice, no, la ley dice que le pueden poner como medida máxima. No dice que yo le tenga que imponer necesariamente 5 años, porque si no, entonces la potestad de la imposición de penas y medidas de seguridad que contiene el artículo 21 constitucional no se generaría a jueces y magistrados, se generaría al propio legislador. Entonces, mucho cuidado también con aquello que dicen, es que merece internamiento, merece sanción preventiva. No, no es lo mismo que en adultos. En adultos sí hay una reacción. El materia penal es un sistema punitivo, porque va siempre por adelantado la prisión, llámese preventiva a su detención o llámese definitiva a la sentencia. Entonces, aquí mucho cuidado. Entonces, ¿qué se necesita para hablar de las medidas cautelares? Las medidas cautelares son limitaciones o prohibiciones que establece el legislador para ciertas personas que se ven involucrados en un hecho de carácter ilícito. ¿Y para qué sirve una medida cautelar? Ah, precisamente la medida cautelar es para decir, ¿sabes qué? No te estoy sancionando. Las medidas cautelares son preventivas, no son definitivas. Solamente es para garantizar lo que nos dice el artículo 120 de la ley de la materia, que también el Código Nacional de Procedimientos Penales lo establece, y nos dice cuál es el fin de la imposición de las medidas cautelares. Nos dice aquí el 120. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable y solo se dictarán para, y de esto le llamamos nosotros los ejes de cautela: asegurar la presencia de la persona adolescente en el procedimiento, o bien garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o testigos, o para evitar la obstaculización del procedimiento. Son tres ejes de cautela. Por cualquiera de esos tres es de que el Ministerio Público, la víctima o el asesor jurídico pueden solicitar la imposición de una medida cautelar. No es nada más a capricho o porque yo considero, no, 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 justifícalo. Justifica tu Ministerio Público, primero, ¿por qué quieres imponer una medida cautelar? ¿Qué eje de cautela quieres garantizar de los tres? Puede ser los tres, uno solo, dos de ellos, pero tiene que ser cuando menos un eje de cautela. Es decir, como tiene que haber necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la imposición de la cautela. No es nada más a capricho, tiene que ser debidamente justificado. De ahí que precisamente nos dice el artículo 119 en su párrafo primero, dice, solo a solicitud del Ministerio Público de la víctima o ofendido y bajo las condiciones y por el tiempo que se fije en la ley, el órgano jurisdiccional podrá imponer, fíjense, ojo, podrá imponer a la persona adolescente, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares. Y aquí, pues yo me atrevo a asegurar que el legislador las va considerando de la menos gravosa a la más gravosa, porque eso las coloca en esos números progresivos en las fracciones. La fracción primera
Presentación periódica ante una autoridad judicial que el juez designe. Bueno, normalmente aquí en la Ciudad de México, en materia de adolescentes, pues, y bueno, también adultos, quien vigila, supervisa las medidas en libertad es el área que se llama USMECA, una de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional a proceso, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, o bien el juez puede designar alguna otra autoridad diferente. Por excelencia, esa es la autoridad. Pero si nosotros consideramos a lo mejor quizá está en una área que está, no sé, a lo mejor del DIF, él está ahí, pero también tiene que haber una vigilancia de USMECA. O bien puede ser que el adolescente viva en la gran metrópoli que tenemos, que puede ser en el Estado de México, puede ser en Morelos. Ah, bien, pero entonces la medida cautelar la impongo aquí y en auxilio de esta jurisdicción se le pide por vía de USMECA, se le pide apoyo a la UMECA, que es del Estado de México, porque es un organismo similar y que ellos se encarguen de la vigilancia y supervisión y estén rindiendo informes a la USMECA y la USMECA lo rinde hacia el juez para ver cuál es el comportamiento del adolescente, está cumpliendo, ya salió del domicilio, no cumple con las disposiciones que se impusieron y bueno, será motivo de modificar o cancelar las medidas cautelares si es que estaba en detención preventiva y merece, y bueno, perdón, se le puede poner un internamiento definitivo, entonces la podemos cambiar que ya no esté en libertad y entonces se vaya a el centro de reclusión. Tenemos la siguiente fracción que dice la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o en el ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización del juez. Es decir, normalmente podemos decir, ¿sabes qué? Se le impone una prohibición como medida cautelar de que no salga de la Ciudad de México. No tiene que salir de la Ciudad de México. Aquí lleva su proceso, vive en la Ciudad de México, se le está ordenando que vaya a Usmeca, que está también en la Ciudad de México. Luego, entonces, no hay motivo para que salga de la ciudad. Se tiene prohibición de salir de la ciudad. Pero quiere salir porque viene Semana Santa y quiere irse de vacaciones con los papás, tiene que solicitarlo ante el juez. Y el juez en una audiencia abre debate para que a ver qué opina el peticionario, que sería el defensor, qué opina el Ministerio Público, el asesor jurídico, y en ese debate horizontal pues ya se escuchan las razones o motivos de uno o de otro para que se conceda o para que no se conceda, y el juez va a decidir si es procedente concederle esa autorización para salir de la Ciudad de México o simplemente no la autoriza. Bueno, ¿y qué pasa si él se va sin autorización? Si se va sin autorización, la consecuencia es de que violenta la disposición judicial y de considerarse que es del grupo etario 2 o 3 y el hecho ilícito que se le está siguiendo está considerado en el artículo 164, entonces se pide nueva audiencia por parte del Ministerio Público o por el defensor también se puede pedir, o el asesor jurídico, y entonces se analiza otra vez a ver cuál es el motivo. Si este joven inclusive se fue de vacaciones y no ha retornado, pues entonces hay alta probabilidad que si hay justificación, el juez puede revocar esa medida cautelar y ordena el internamiento de esta persona. Por eso las medidas cautelares se habla precisamente de esa idoneidad, de esa necesidad y de esa proporcionalidad, pero también el juez tiene que hacerle el conocimiento al adolescente las consecuencias de no dar cumplimiento a las medidas cautelares. 3 dice la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional. Puede ser que el juez diga, ¿sabes qué? Pues sí te voy a dar una medida cautelar que estés en tu domicilio, pero también bajo el cuidado y vigilancia de tus padres. Y entonces la carga es hacia los padres que tienen que estar reportando qué pasa con él, si está cumpliendo, si las disposiciones que determinó el juez se ha llevado a cabo o no, pero también USMECA sigue vigilándolas y USMECA también tiene que estar supervisando ese cumplimiento. El 4, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o visitas o acercarse a ciertos lugares. Normalmente a veces los jóvenes se les da mucho por acudir a antros, por acudir a tener contacto con ciertas personas que son nocivas para su desarrollo, en fin, eso también lo tiene que hacer valer las partes técnicas y el juez de imponerla tiene que determinar a qué lugares no se puede acercar o con qué persona no puede tener contacto. Eso se establece siempre y cuando no se afecte su derecho a la defensa. Por eso también es de mucho cuidado, no es nada más ninguna de las medidas cautelares, es solamente por ocurrencia.
La fracción quinta, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos, testigos, siempre que no afecte el derecho de la defensa. Claro, o sea, con la víctima, pues a lo mejor no hay necesidad que se acerque, sobre todo estamos hablando de un delito que puso en alto riesgo a la víctima. Puede ser un mismo robo, donde hubo un amago o una amenaza, y obviamente la víctima lo que menos quiere es que se le acerque. Entonces, como medida cautelar se solicita, si el juez lo considera, pues sí, se pone esa prohibición de que se acerque a la víctima o en la zona donde se cometió el delito, porque es una zona muy frecuente que de la víctima o de sus familiares. Entonces, también se hace el debate. La fracción sexta dice separación inmediata del domicilio. Esa medida cautelar es poco aplicada, pero sí se llega a aplicar desde luego. ¿En qué casos? Posible cuando la víctima y el victimario viven en el mismo domicilio o en el mismo predio, ¿sí? Puede ser una vecindad, puede ser un conjunto habitacional, puede ser una misma casa de toda la familia numerosa, pero que tienen varios departamentos o viviendas, y entonces no es óptimo que esté pues cohabitando con tanta cercanía el agresor con la víctima. ¿Por qué? Porque pone en riesgo nuevamente a la víctima y es darle protección a la víctima. Entonces se busca que más bien se impone esa medida en su caso, pero también pues no se va a ir el adolescente solo, sino que tiene que ir alguno de sus padres pues a buscar otro domicilio o algún familiar o que va a la renta de otro departamento, qué sé yo, pero siempre que haya esas posibilidades de cumplimiento. La fracción séptima a la fracción novena, inclusive la décima, pues son medidas cautelares que pues poco se accede a ellas. Primero, la fracción séptima es la colocación de localizadores electrónicos. Poco se accede, más bien yo diría que no se accede. ¿Por qué mismo? Porque no hay un sistema creado de brazaletes o localizadores electrónicos para adolescentes. Ya anteriormente se hizo una petición por una familia para que se impusiera y pues no había las condiciones, por eso no se ponía. Aparte de que es el pago, la renta por el equipo y que van a estar monitoreando, pero en la Ciudad de México está solamente diseñado para materia de adultos y no para adolescentes. Por eso no se accede a ella. Las siguientes son la garantía económica para asegurar la comparecencia, el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas. Estas tres tienen una condición específica en el artículo 120, que dice que esas solamente se podrán imponer cuando el adolescente sea mayor de edad. A mí me llama mucho la atención esa redacción. Dice aquí, las medidas de garantía económica, embargo de bienes e inmovilización de cuentas solo procederán cuando la persona adolescente haya cumplido la mayoría de edad y cuenten con bienes o cuentas bancarias propias. Bueno, me parece a mí, perdón lo que diga así, le dije, pues parece de risa. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es el grueso de población que tiene contacto con esos delitos? Pues el máximo, mayormente, perdón, son los adolescentes de escasos recursos económicos, de familias pues que viven día a día. Entonces, poco probable que un adolescente tenga bienes, tenga cuentas bancarias para poder aplicar esas medidas cautelares. Sin embargo, vamos a suponer que sí hay quien las tiene, porque hay esa prohibición o esa limitación del legislador que solamente se aplicarán cuando él haya cumplido la mayoría de edad, ya es adulto. Oye, pero se aplica la ley, sí, sí, pero finalmente, ¿por qué no antes? Y bueno, la razón lógica que encuentro yo es que porque como todavía no son sujetos de derecho, pero no de ejercicio de esos derechos, pues no puedes embargarles a ellos de manera directa. Entonces, creo es la razón por la cual el legislador lo dispone ahí. Pero si lo dispone ahí, pues yo creo que tuvo que haber acá pensado a ver si estas las abordaba en el artículo 119 o no. Y la 11ª, donde dice resguardo en su domicilio con su modalidad que disponga el órgano jurisdiccional. O sea, puede ser lo que llamamos un internamiento domiciliario. No sale absolutamente para nada de su domicilio y ahí debe estar todos los días y todo el día. Si sale del domicilio, entonces ya quebranta esa medida. O bien, puede ser un poco más relajada la imposición y que solamente salga a su área educativa y se retorne. Área educativa y se retorne. Pero ya no estudia, solamente trabaja y tiene un hijo y está la concubina ahí con él tiene que trabajar, si no, no hay suministro. Ok, entonces vamos a ver esas razones para que solamente vaya a donde el área laboral y retorne a su domicilio. Entonces, esa pues también poco se utiliza porque no siempre hay condiciones en el domicilio.
Tiene que haber una vigilancia constante, pues ¿de quién? Por parte del Estado a través de la Policía de Investigación. Y la fracción 12, como les dije, la más extrema, es el internamiento preventivo. Ese internamiento preventivo, pues siempre es el debate, siempre es como medida de último recurso, y para eso el artículo 122 obliga al Ministerio Público a que privilegie las medidas en libertad, ¿sí? Nos dice aquí reglas para la imposición del internamiento preventivo. A ninguna persona adolescente menor de 14 años le podrán ser impuestas medidas cautelares de prisión preventiva. Ya lo había comentado previamente. A las personas adolescentes mayores de 14 años les será impuesta la medida cautelar de internamiento preventivo de manera excepcional y solo por los delitos que ameriten medida de sanción de internamiento de conformidad con lo dispuesto en esta ley, es decir, con el artículo 164, y únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona adolescente en el juicio o en el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad. En los casos que procede la medida de sanción de internamiento, podrá ser aplicada la prisión preventiva siempre y cuando exista necesidad de esa cautela. Y bien, ¿qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público tiene que privilegiar que se impongan las medidas en libertad, pero si no se puede alguna de ellas, entonces ya irremediablemente tiene que acceder a la petición del internamiento. Y desde luego, no porque lo pida el Ministerio Público ya se le va a imponer. No, el juez escucha el debate con el asesor jurídico, con la defensa, inclusive lo que quiera decir el propio adolescente o la adolescente, y entonces ya el juez toma la determinación. Tiene que analizar y ver si efectivamente hay un riesgo de fuga, hay un riesgo para la víctima o hay un riesgo para el proceso mismo que se puede desarrollar bien. Y bajo esa tesitura, el juez ya toma la determinación, pero también privilegiando siempre las medidas en libertad y solamente como medida extrema el internamiento. Entonces, ese internamiento, como decía, debe ser pues por el tiempo no mayor de 5 meses. Como dice aquí, la prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo de 5 meses. Si cumplido en este término no se ha dictado sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, pudiéndose imponer otras medidas cautelares. Ojo, entonces, aquí en ese tema, pues la situación de que a los adolescentes 5 meses máximo el internamiento y si no se logra obtener la sentencia durante ese tiempo, señores, en libertad, bajo medida diferente. Puede ser una medida de arraigo domiciliario, puede ser la imposición, como lo dice la ley, en el aspecto pragmático no podemos cumplirlo, es el brazalete electrónico, o bien cualquiera de otras medidas, pero para que garanticen la seguridad de la víctima, la presencia del adolescente y que no se afecte el proceso. Y como bien lo dice el párrafo siguiente, dice, no se aplicará a las personas adolescentes los supuestos de prisión preventiva oficiosa. Ok, aquí en materia de adolescentes no procede la detención oficiosa. Todas las medidas de internamiento deben ser justificadas. En cambio, en adultos sí se puede imponer la detención oficiosa. Y ya el artículo 19, que recientemente también fue reformado, ya tiene qué delitos y también se conjuga con lo que establece el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en esos delitos ya ni siquiera hay debate. El juez tiene que imponer la detención oficiosa, pero ello no se aplica en adolescentes solamente justificadas. Tiene que justificar el Ministerio Público suficientemente y tiene que decir por qué no es procedente las medidas en libertad y de ahí para que pueda accederse al internamiento. ¿Ven? Entonces, 5 meses no se cumple, vámonos en libertad. Pero también déjenme decirles que el artículo 121, nos habla de una revisión de la medida cautelar de internamiento de manera mensual, es decir, de manera oficiosa. No tiene que impulso de parte, no. De manera oficiosa, el juez de adolescentes tiene que revisar mensualmente esa medida cautelar de internamiento y analizar, después del debate horizontal, si efectivamente debe continuar la persona adolescente privada de su libertad de manera preventiva o se le puede cambiar esa medida cautelar por otra que sea menos gravosa y que sea en libertad. Pero depende también, pues, de qué elementos trae la defensa, si cambiaron o no las condiciones por las cuales se impuso el internamiento y desde luego que se garantice nuevamente la seguridad de la víctima, el que el adolescente no se vaya a dar a la fuga
o que pues no se afecte el propio proceso. Entonces, gran escala sí son las medidas cautelares. Perdón que me vaya muy rápido, el tiempo es corto. Y bueno, la consecuencia de las conductas, ya se les comenté, que es un internamiento definitivo si son responsables como medida extrema. No es porque es homicidio debe estar interno el adolescente, no necesariamente. Que puede ser una violación y debe estar interno, no necesariamente. Hay delitos de violación que efectivamente se analizan y resulta que el adolescente siempre ha estado compareciendo desde la agencia investigadora. Todas las veces que comparece, da su domicilio cierto y conocido, se verifica el domicilio y entonces, pues esto no permite establecer que hay un riesgo de fuga. Y entonces esos jóvenes pueden enfrentar su proceso bajo una medida cautelar en libertad. Digo, depende de cada caso, no es de que todos los casos deben ser iguales, no, cada caso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hoy vamos a la medida sancionadora con base en el artículo 164? ¿Qué va a tomar en cuenta el juez para ver, perdón, para determinar si se le debe imponer al adolescente un internamiento o una medida en libertad? Y entonces ahí es donde viene una situación un poco compleja, porque el artículo 164 me dice nada más para qué tipo de delitos y personas se puede imponer internamiento, pero no me dice, como en materia de adultos, cuánto es el tiempo que le tengo que dar, sino yo le llamo, en materia penal tenemos tres conceptos que están íntimamente relacionados con los tres poderes de la Unión, tanto locales como federales, y esa es la punibilidad, la punición y la pena. La punibilidad le corresponde al aparato legislativo cuando emite una norma de carácter penal, ya trae aparejada su sanción. Por decir un homicidio simple intencional, el legislador dice, al que cometa el delito simple de homicidio, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Ese es el mínimo, ese es el máximo, eso se llama punibilidad. Y la punición le corresponde al aparato judicial, a través de jueces y magistrados, que después de un análisis escrupuloso, ya de que se haya acreditado el hecho ilícito y la responsabilidad de la persona que se le está atribuyendo, entonces determina su responsabilidad y ahora vamos a analizar cuál es la medida a considerar. El artículo 148 de la ley de la materia nos da los parámetros, pero entonces parámetros tenemos que analizar, ok, si vamos al internamiento y es una persona del grupo etario 3, ¿necesariamente le tengo que poner los 5 años? ¿O le puedo poner 3 meses? ¿O le puedo poner un año? Y eso no nos lo marca la ley. La ley habla, yo le llamo a esto también, que no lo dice la ley, para mí es una punibilidad genérica de acuerdo al grupo etario. ¿Por qué punibilidad genérica? Porque no me dice que los delitos de robo se les pueden poner de 2 a 4 años, como sí lo dice el Código Penal para adultos, o que por un homicidio simple intencional le imponga de 8 a 20 años. No nos dice aquí, ¿sabes qué? Si es un homicidio simple intencional que comete un adolescente del grupo de 3, le puedes poner de 3 años a 5 años. Tampoco me dice que si el robo fue mínimo de un teléfono celular que a lo mejor ya estaba en desuso y que a lo mejor su valor es de 100 pesos. No me dice la ley que le pueda poner de 3 meses a un año. No, esa es una conjugación, un análisis escrupuloso que hace el juzgador para ver precisamente lo que llamamos hasta dónde llega la culpabilidad del adolescente, la proximidad del delito, hasta dónde se aproximó al delito, afectó el bien jurídico tutelado o lo puso en peligro, cuál fue su intención de reparar el daño, afectó mayormente a la víctima o fue solamente que la agarró de sorpresa y le jaló el teléfono. Son todo eso lo que tenemos que analizar para graduar. ¿Qué es la respuesta adecuada? Puede ser, le vamos a dar una responsabilidad equidistante entre la mínima y la máxima. Ah, caray, ¿y cuál es esa? Pues tendremos que sumar cuál es el mínimo que ahorita les digo, hipotéticamente, que así es de acuerdo a una interpretación integral de la ley, que son 3 meses y la máxima 5 años. La equidistante entre esos dos puntos serían 2 años con 7 meses, 15 días. Entonces, ese sería el quantum de sanción que merecería. Lo mismo se hace en adultos. Ahorita ustedes escucharon, yo ya a partir de noviembre estoy como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento y me toca imponer penas y la verdad sí son, pues si uno las ve muy amplias, ¿no?
Hace muchos años trabajé en materia de adultos, desde 1976 hasta el 94 estuve en materia de adultos, y del 94 hasta el año 2008 estuve en materia del Consejo de Menores, y después de 2011 al 2024 estuve en la justicia para adolescentes. Entonces, vean que mi pasaje profesional pues ha sido en conjugación de adultos, adolescentes y otra vez adultos ahora. Pero imponer una pena de 80, de 100 años, de 150 años, después de que vengo yo saliendo de la materia de adolescentes y incursiono nuevamente en la de adultos, pues sí, sí, es un choque emocional diferente. Eh, pero así está la ley. La ley es los parámetros que nos impone a nosotros de acuerdo a la punibilidad, y nosotros somos la punición dentro de ese margen de tiempo, nosotros decir cuál es el grado que merece de acuerdo a esa punibilidad. Y la pena le corresponde al aparato ejecutivo a través precisamente de los sistemas penitenciarios, pero ahí también hay introducción, o más bien hay competencia de los jueces de ejecución para vigilar y supervisión que esa sanción que están cumpliendo un acusado o perdón, un responsable de un delito, un sentenciado, sea adolescente o sea adulto, que se vigile y que se cumplan sus derechos humanos, que no se violenten los derechos humanos y sus garantías que tienen. Y entonces, en función de ello, es de que ya hay dos poderes ahí que participan en esa ejecución. Uno, que es el área administrativa y que está exprofesamente para ello, que es los temas penitenciarios. Y la otra, Poder Judicial a través de jueces de ejecución, que están en la vigilancia y atención de cualquier anomalías que se presenten ante ellos. Entonces, veamos ahí que la materia nos da para mucho más, ¿eh? Nos da para mucho más. Ahorita yo he ido, fíjate que me subí en motocicleta y les platiqué de todo esto, porque pues, yo sé que el tiempo es corto en esta plática. Me habían comentado que era 1 hora, creo que ya hasta la rebasé. Entonces, pues yo quedo a consideración de ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, hasta el tiempo que nos permita, pues también el internet para ello. Entonces, estoy a sus órdenes. Decía el doctor Miguel Ángel Aguilar López, que ya ahora lamentablemente ya murió. Era un magistrado, para mí era un gran magistrado, un gran doctor en derecho, un gran maestro, al cual le agradecí muchos conocimientos. Él decía en sus clases que si no hay preguntas, quiere decir porque todo quedó muy claro, o puede ser porque nada se entendió. Y también me sumo a lo que decía él. Yo prefiero pensar lo primero y no lo segundo. Entonces, estoy a sus órdenes. Pues, tenemos una pregunta de Heidi Piedad Hernández. Sí. Dice, cuando los niños están en tratamiento, ¿pueden ir a la escuela o solo tendrán que estar en casa? Bueno, hay que ver a qué se refiere con tratamiento. Si tratamiento se refiere a una sentencia donde se le declaró responsable, o se refiere a una medida cautelar. Bueno, si es la medida como sanción, entonces ahí tendríamos que ver cuál es la edad que tiene el adolescente. Si el adolescente era del grupo etario 1, pues él pues nunca va a poder estar privado de su libertad, y las medidas cautelares que se le impongan va a ser en libertad, pero sin desatender su derecho a la educación. El derecho a la educación, ese queda intacto, ese tendrá que continuar a él, salvo que el juez haya impuesto necesariamente el tema de que sea siempre estar en resguardo en su domicilio. Pero yo lo dudo mucho que algún compañero juez pudiera atreverse a imponer así esa medida a un niño, perdón, a un adolescente del grupo etario 1, y que no fuera a la escuela, porque el derecho a la educación pues es un derecho humano. Entonces, sí, lo que procuramos es no afectar otros derechos humanos con las medidas de sanción. Entonces, pues espero yo con eso haya dado respuesta, y muchas gracias, Heidi. Claro, también tenemos otra pregunta de Nieves Genoveva, Sí. que dice, pero entonces, ¿qué pasa con ese adolescente que comete la conducta y pertenece al grupo 2 y cuando se le acredita ya es mayor de edad, 19 años, 6 meses? Sí, bien, ahí la respuesta del Estado debe ser la misma, o sea, va a sancionar el hecho de acuerdo a la fecha en que se cometió y a la edad que tenía en ese momento.
El artículo 47 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes ya nos establece que precisamente no se le puede trasladar, si estuviera interno, no se le puede trasladar a un centro de adultos. ¿Por qué? Porque eso sería violatorio de garantías. La situación ahí es de que un adolescente que comete un delito, se le atribuye la comisión de un delito en la época en que lo cometió era adolescente, bueno, entonces ahí va a estar y se le van a respetar todos los derechos de los adolescentes y se le va a respetar todas las consecuencias del delito en función a la edad que tenía al momento del hecho ilícito. Pero ya cumplió 18 años, 19 años, ya lo tienen que mandar a un reclusorio. No, hay disposición expresa, que precisamente es el artículo 47, que nos dice que no se puede canalizar a un área de adultos. Aquí lo que dice, alojamiento adecuado. Párrafo segundo. Al momento bueno, pues lo leo todo. Las personas adolescentes tienen derecho a ser alojadas en una unidad de internamiento separada de los adultos de acuerdo con su edad y género, salud física y situación jurídica. Asimismo, al momento de cumplir los 18 años, en cualquier etapa del procedimiento, no podrá ser trasladado a un centro de internamiento para adultos, por lo que deberá ser ubicado en áreas distintas, completamente separadas del resto de la población menor de 18 años de edad. Entonces, con este artículo nos da respuesta a esa interrogante, ¿sí? Nunca se le va a mandar a adultos, siempre va a permanecer en áreas de adolescentes. Hay quien también puede pensar, oiga, pero a los 18 años ya se acaba el asunto, ¿no? Porque ya cumplió la mayoría y ya se cierra el asunto. No, se tiene que concluir con algún mecanismo alternativo de solución o con la terminación anticipada, que es el proceso abreviado, o bien con la sentencia que se dicta en juicio. Pero siempre se respetará los derechos que tenía al momento del hecho ilícito. ¿Alguien más? Y tenemos tengo una un- última pregunta, que dice, a manera de ejemplo, en mayor medida, ¿cuáles son los delitos que cometen los adolescentes entre la edad de 14 y 16 años, para finalizar? Bueno, como es sabido, el delito que se comete mayormente, no solamente en adolescentes, sino en adultos, es el robo, en sus distintas vertientes, es el mayor número. Pero desde luego hay temporadas en que quizás se nota más en la judicialización de los asuntos, que son los delitos contra la salud, o a veces también hay temporadas que vienen muchos homicidios, o a veces feminicidios, pero nunca si vamos a una escala estadística, nunca van a rebasar lo que es el robo. El robo es el delito más ocurrido para el aspecto de quienes se dedican a esas actividades ilícitas, pero sí se ve surtido desde el punto de vista, perdón, de la expresión, pero pues llegan de repente, en un mes puede llegar 5 feminicidios, puede llegar 3 homicidios, 2 violaciones, en fin, es una situación que no es medible en razón de qué. Porque mira, hay algo muy crucial en la justicia para adolescentes. En la justicia de adolescentes, en la actualidad han de llevar ahorita la carpeta, ¿qué les diré yo? A lo mejor estamos en abril, han de tener la carpeta número 200. En tanto que en materia de adultos ya se rebasó los 2000, la carpeta 3000, en fin. Y uno dice, pero ¿por qué entonces en adolescentes no hay tantos asuntos? No, sí hay. Lo que pasa es que en el área ministerial ahí sirve de filtro. ¿Por qué? Se le puede determinar a un adolescente quizá un principio de oportunidad. Y ese principio de oportunidad se cumple de acuerdo a las condiciones legislativas, que son cuando el delito no afecta mayormente y son de los que, aunque no se persiguen por querella, pues sí permiten ese principio de oportunidad. Sobre todo cuando son los robos en centros comerciales, tiendas comerciales, ahí, aunque los apoderados legales de las tiendas tienen por política llevar hasta las últimas consecuencias del asunto, lo cierto es que se debe ver y despresurizar lo que es el sistema. No puede ser una cuestión que sea darle mayor atención a este tipo de robos, sino que hay otros delitos que se puedan. Y entonces la Fiscalía aplica muchos de esos mecanismos, o bien, a veces, como lo dice el artículo 129 y el 130 de la ley de la materia,
tiene que hacerle el conocimiento al adolescente y a sus representantes que tienen derecho a una medida en libertad. Y entonces eso genera de que la persona pueda quedar en libertad y el asunto ya no se manda ante el juez, ya no se judicializa de manera inmediata, sino que se canaliza a lo que se llama el área de complementar, bueno, el área de actas sin menor detenido, y entonces ahí ellos se encargan de hacer la canalización en su momento pidiendo una orden de aprehensión o bien solicitando una audiencia para formulación de imputación. ¿No sé si tengan alguna otra? Yo tenía una duda. En, Adelante, Alicia. en los asuntos que, por ejemplo, son reclutados los adolescentes para, en este caso, cárteles, y pues, bueno, logran salir de ahí, ¿son considerados como víctimas o también son sancionados? Es muy buena pregunta esta. Realmente están ahorita viendo el tema de Cipina y otras áreas de adolescentes, de ver que se incorpore al Código Penal el reclutamiento de adolescentes hacia una área de delincuencia, para que se sancione también a quienes los reclutan. Indudablemente, si la persona es llevada contra su voluntad, pues es una víctima. Y puede ser una víctima como trata de personas. ¿Por qué? Porque se está obligando a que se dedique a una actividad que no quiere y que además es ilícita. Entonces ahí sí tendría que considerarse como víctima. Depende también cada caso concreto. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás sí quiso entrar por su voluntad y lo que pasa es que ahora se quiere escudar bajo ese aspecto. Entonces, creo que ahí le corresponde a la autoridad ministerial hacer esa investigación y poder dar herramientas para la judicialización con el juez, determinar si es víctima o si es un victimario. Me queda claro que estamos atravesando en nuestro país por una situación muy, muy compleja, en la cual sí se está captando a muchos adolescentes engañados u obligados. Engañados, ¿por qué? Porque se les ofrece a través de redes sociales o del propio Internet el trabajo con unos salarios muy atractivos de acuerdo a su edad, o inclusive personas jóvenes de 19, 20 años, y que pues van con esa intención de trabajar, pero cuando se dan cuenta, pues resulta que no, están siendo reclutados. Lo acabamos de ver recientemente con esa aparición de los muertos en el terreno allá en Jalisco. Entonces, sí debe analizarse todo el contexto de la acción, porque sí también tenemos muchos jóvenes que pues, por su voluntad están ahí y lo están reclutando, pero porque ya tienen, pues, vamos a pensar que no un perfil, pero cuando menos una ambición de pertenecer a ciertos grupos. Entonces, sí, tema muy delicado, no es fácil de resolverlo así a bote pronto, pero sí creo que sí se debe hablar. Yo tengo un tema por ahí en otra institución que me hizo favor de invitarme y voy a tocar este tema si son víctimas o son victimarios. Entonces, sí es un tema no sencillo. ¿Sí? Muchas gracias. Pues ¿Alguna? Héctor, muchas gracias. Sí, respetamos su tiempo, nada más para comentarle que si nos regala 2 preguntas o si les parece 3 más que tengamos aquí para poder empezar a concluir este webinar para los tiempos que le solicitamos. Si no tiene problema, juez Héctor, ¿está bien? Adelante, con todo gusto. Perfecto, gracias, Pris. ¿Nos apoyas para continuar con las preguntas? Con mucho gusto. Pregunta Gabriel Hernández. ¿Usted refiere que cuando un adolescente es detenido por robo en una tienda, se lleva ante el MP especializado, pero el MP tiene la obligación de decirle que tiene derecho a libertad? No, A ver. No, ¿esta pregunta sí o no es así? Perdón. Porque Bueno, menciona que no entendió muy bien ese punto. ok. Miren, aquí el tema es el siguiente. El artículo 129 establece precisamente cuando un adolescente es detenido en flagrancia y qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. El Ministerio Público
tiene un tiempo de 36 horas para integrar la carpeta y en su caso judicializarla con la persona detenida. Si durante ese tiempo que lo tiene el Ministerio Público bajo su disposición, tendrá que ver si efectivamente por el hecho ilícito que está investigando se le puede imponer al adolescente una medida en libertad o no. Y entonces, de ser procedente ello, tiene que comunicárselo al adolescente y a sus padres para que, pues, decirles que se lo va a llevar en una medida en libertad. Esto, pues, es muy dado ante el Ministerio Público. Veamos lo que dice. El 129. Cuando una persona adolescente sea sorprendida en la comisión de una conducta que la ley señale como delito, podrá ser detenida sin orden judicial y deberá ser puesta a disposición inmediata de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud lo pondrá a disposición del Ministerio Público competente. El primer respondiente deberá hacer el registro inmediato de la detención. Párrafo 2. Al tener a su disposición a la persona adolescente del Ministerio Público, evaluará si procede decretar la libertad, dictar un criterio de oportunidad o remitir al adolescente a un programa educativo. Si ello no fuere posible, deberá determinar si a su juicio existe la necesidad de la imposición de una medida cautelar y su tipo, lo que deberá informar a la brevedad a la defensa de la persona adolescente. Asimismo, deberá considerar ponerlo a disposición del juez de control sin agotar el plazo de 36 horas a que se refiere el artículo siguiente. O sea, es una obligación del Ministerio Público ponerle en conocimiento a la defensa y a sus padres del adolescente si le va a aplicar un principio de oportunidad o un programa educativo o una medida cautelar. ¿Para qué? Para que se haga responsable y entregarle al adolescente a sus familiares. O bien, simplemente lo que dicen en la práctica los ministerios públicos, en 36 horas resuelvo. En 36 horas ya quiere decir que lo dejan en libertad o lo pone a disposición del juez con detenido para que se dé el seguimiento. Entonces, si hay posibilidad de que obtenga su libertad desde el Ministerio Público, hay muchos casos que así son. Dijéramos, de un 100% de asuntos que se inician ante sede ministerial con detenido, estamos hablando que el 90% pues otorga criterios de oportunidad, medidas en libertad, y solamente, ya siendo muy exagerado, el 10% es el que pasa judicializado ante los jueces. Es muy bajo el número que pasa hacia los jueces de manera directa. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra? Tenemos otra pregunta de María Estela Sánchez. Dice, en asuntos de adolescentes tenemos un catálogo de penas, solo medidas cautelares y medidas de sanción. Es lo que les comenté. Efectivamente, acá tenemos ese catálogo que nos habla el artículo 145. Bueno, son la consecuencia del hecho, pero tenemos a qué tipo de delitos y a qué tipo de adolescentes. Por eso lo refería mucho. Grupo etario 2 y grupo etario 3, hay probabilidades de un internamiento sí y solo sí el delito que se les atribuye está considerado en el artículo 164. Y a eso, por grupo etario, máximo 3 años, y por el grupo etario, para el grupo etario 2, perdón, máximo 3 años, y para el grupo etario 3, máximo 5 años. ¿De qué depende? Del análisis que haga el juez. O sea, no como respuesta tiene que ser siempre internamiento. No. Siempre lo que se tiene que privilegiar, las medidas en libertad. Pero ya si llega al extremo de un internamiento, el juez tiene que analizar sobre esos supuestos cuál es el tiempo. Pero así un catálogo que tengamos de penas para adolescentes no lo hay. Hay un catálogo de delitos. Y entonces el juez va a evaluar bajo esos dos extremos, edad y delito y posibilidad de extrema de un internamiento. ¿Alguna otra? Ya solamente para concluir, Heidi Piedad dice, Sí. quiero agradecer por la magnífica conferencia que compartió con nosotros. Su trayectoria y conocimientos son inspiradores y es un honor aprender de uno de los mejores jueces que ha conocido. Su pasión por guiar en justicia para adolescentes es invaluable y deja una huella en todos nosotros. Muchas gracias por su dedicación.
Bueno, Eso. pues el agradecido soy yo, sobre todo por el concepto que tiene sobre mi persona. Y pues recuerden que esta plática es precisamente una plática introductoria porque tenemos próximamente el diplomado sobre justicia para adolescentes en esa casa educativa que es USEMP. Muchas gracias, maestra. Así es, juez Héctor. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar a concluir este webinar antes de agradecerle, juez Héctor, ya que justamente comentó. Los queremos invitar porque el juez Héctor va a estar en este diplomado que ya inicia este sábado. Ya iniciamos el 5 de abril, es diplomado en Sistema de Justicia para Adolescentes y son los días sábados de 9 a 2 de la tarde. Pueden elegir de manera presencial o virtual. Este sábado va a arrancar virtual. Para quienes de igual manera quieren entrar a una clase, los invitamos. Pídanos nada más, por favor, la información en el número 5577247717 o al correo informes@iussemper.edu.mx. Aquí Pris en el chat nos va a compartir el contacto y el correo, por favor. Y bueno, realmente vean quiénes son nuestros docentes de este diplomado en adolescentes. Está Víctor Hugo González. Es asesor de presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, de igual manera especializado en adolescentes. Él ya van varios diplomados que también imparte. El juez Cristóbal Urrutia Fernández, juez en materia de justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y aquí nos acompaña nuestro estimado juez Héctor González Estrada, juez de enjuiciamiento del sistema procesal penal del Poder Judicial de la Ciudad de México, y también nuestra querida jueza Elia Barenca González Aguirre, quien es jueza también de justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues los invitamos ampliamente a que se inscriban con nosotros. Hemos tenido mucho éxito en este diplomado y es de 60 horas, ¿vale? Para quien esté interesado o para quien conozca a alguien, mándele esta invitación porque de verdad es de suma importancia que nuestros abogados se especialicen y sobre todo se actualicen en esta materia con grandes docentes como es el juez Héctor González. Y bien, bueno, pues ahora sí. En representación a la comunidad USemper, les recuerdo que todos los miércoles vamos a estar teniendo y jueves, posiblemente miércoles y jueves, hasta el momento solamente es miércoles, hoy tuvimos una excepción. Vamos a tener webinars con diferentes temas y en diferentes materias. Muy bien, bueno, pues quiero expresarle mi más profundo agradecimiento, juez Héctor, por su valiosa participación en este webinar, reitero, titulado Grupos me trabo, Etarias y Medidas Cautelares. De verdad que esta exposición fue muy enriquecedora, estoy muy segura, y altamente ilustrativa. Me gustó que nos compartiera precisamente esta presentación para que pudiéramos también anotar ciertos artículos que compartía y brindando a toda nuestra comunidad una perspectiva fundamental sobre la importancia de la especialización jurídica en el tratamiento de adolescentes. Sobre todo, ahorita nos están solicitando mucho este tema porque ayer vimos el webinar de la miniserie Adolescentes. Bien. Exacto. Adolescencia, justo. Y la claridad con la que abordó los temas, porque utilizó también ejemplos prácticos, estoy segura que así lo llevará en el diplomado, y nos permitieron una comprensión mucho más profunda de los retos que están enfrentando los operadores jurídicos. Y bueno, agradezco su tiempo y dedicación. Espero seguir contando con su colaboración, juez Héctor, en futuras iniciativas. Vamos a tener muchísimas, en agosto sobre todo con la licenciatura, así que la comunidad Semper valora enormemente este compromiso y su tiempo. Gracias a todos, por supuesto, a todos los que están conectados y pues un gusto tenerlo por acá con nosotros. Que tengan una linda tarde. Juez Héctor, si quiere cerrar con últimas palabras, adelante, es su tiempo. Bien, muchas gracias. Hay una frase con la que siempre me gusta iniciar y esa es muy reflexiva, es de Sócrates. Dice, no critiques a la juventud, más bien pregúntate qué estás sembrando en su interior para que estén dando estos frutos. Y eso me lleva a reflexión de que no critiquemos y juzguemos a través de los medios de comunicación a los adolescentes. Hay que ver
cómo ha sido educado, qué valores se le han dotado y ver si efectivamente como padres, como adultos, realmente hemos orientado bien a nuestros niños y a nuestros adolescentes y ya después podríamos analizar, como una de las preguntas que me decían, si es víctima o es victimario. Creo que ahí es a donde está el entronque para ver si efectivamente estos adolescentes los podemos rescatar de estar tocando las redes de la delincuencia. Entonces, pues yo mi agradecimiento nuevamente a la universidad, muchas gracias maestra, y bueno, pues estamos ahí al pendiente para las siguientes participaciones. Totalmente de acuerdo, juez Héctor. Muchas gracias por compartirnos esta frase y bueno, ahora sí, doy por concluido este webinar. Nos vemos pronto y síganos en nuestras redes sociales de la Universidad de Semper. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, juez Héctor. Gracias, Ana Paula. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguiremos en Gracias. contacto.